Bienvenidos a la serie de webinars 2026. Este es nuestro cuarto o quinto webinar y estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Quisiera introducir a nuestro equipo de trabajo. Aquí está Rebeca también en la reunión. Creo que Rebeca se puede introducir brevemente. Tenía un poco de problemas con el Wi-Fi, pero creo que está solucionado. Adelante, Rebeca. Hola a todos y todas, muchas gracias por estar aquí en el webinar. Sí tengo problemas con el Wi-Fi, así que si apago la cámara no es porque no quiero que me vean, pero sí. Okay. Muchas gracias. Pues somos un equipo de trabajo relativamente pequeño en el CTRS. Trabajamos muy cercanamente con otros miembros de la Organización para Estudios Tropicales y tenemos un consejo asesor de personas súper interesantes y Edgardo también está aquí, que está en nuestro consejo asesor. Así que, pues la OET hace un año más o menos, año y medio, creó estos nuevos proyectos que se llaman Centro Tropical para las Ciencias de la Restauración, que es el nuestro, el Centro para el Trópico Urbano y el Centro para Paisajes Abiertos. Y cada uno de estos centros pues se enfoca muy concretamente en el estudio de su lugar de trabajo, o sea, sean los trópicos urbanos o los paisajes abiertos. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando en el CTRS justamente en enfocarnos en investigación científica colaborativa, en intercambio de conocimientos y en capacitación práctica. Y nuestra propuesta ha sido hacer esta serie de webinars donde podemos intercambiar conocimientos. También estamos desarrollando talleres presenciales. Tenemos algunos que van a suceder en lo que queda del año, así que les recomendamos fijarse en nuestra página web y redes sociales para estar al tanto. Y también tenemos una capacitación presencial que va a suceder el próximo año. Bueno, esta es nuestra ponente de hoy, así que es un placer tener a Alejandra aquí con nosotros. Ella forma parte del colectivo Guarumo Restauración Ecológica, es de Sarapiquí, y también está haciendo su PhD en Estados Unidos y trabaja en el Microbial Biology Program en la Universidad de Minnesota. Y su presentación de hoy se llama Restauración Ecológica al alcance de todas, estrategias para transformar tu entorno. Ale, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy súper emocionada por tu presentación y te dejo la pantalla para que nos deleites. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Ani y Rebeca, por la invitación. Buenos días a todos. Esperemos que estén bien y poder compartirles algo que les sirva o que podamos aprender un poquito. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Ok, se ve bien. Sí. Perfecto. Ok. Ya no me sale mi pantallita chiquitita donde veía cómo compartir. Pero bueno. Bueno, buenos días. Sí, como les decía Ani, yo les voy a hablar como de esta idea de restauración ecológica para todas las personas que quieran hacer restauración ecológica. Entonces, yo pertenezco, como dijo Ani, al colectivo Guarumo Restauración Ecológica y nosotros lo que hacemos es trabajar restauración participativa, restauración ecológica participativa, buscando como una forma de lograr el bien común, siempre desde con una base muy fuerte desde la ciencia y siempre respetando los conocimientos y los saberes locales en donde trabajamos. Yo hoy les voy a mostrar como algunas cosas en las que hemos trabajado, algunos ejemplos y casos de estudio de cómo hemos trabajado la restauración ecológica, pero pues formo parte de un equipo, obviamente no soy solo yo, somos 7 personas, es un equipo bastante multidisciplinario y somos de varias partes del país y sí, como reconocer el trabajo de todas ellas. Ahorita, como les digo, somos 7,
Sin embargo, desde 2019 que empezamos a trabajar, han sido muchas personas que nos han ayudado voluntariamente, ocasionalmente, y aparte como del equipo de 7 personas que somos ahorita, empezamos en 2019. Y Guarumo empezó con solo 2 personas, que éramos yo y Fiorella Ramírez, que fue una gran parte de todo lo que Guarumo es ahorita. Ella ya no está con nosotros, pero tenemos como este resto de equipo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Y bueno, entonces, yo hoy les voy a hablar de unas estrategias para restauración ecológica que logramos plasmar en esta guía, que es un manual que tiene un manual técnico que tiene algunas especies y 3 metodologías basadas en 3 casos de estudio de procesos de restauración ecológica que hicimos en Sarapiquí. Entonces, sí que las estrategias, bueno, y esta guía la pueden encontrar gratuita en la página web. El nombre es ahí medio raro porque todavía no hemos comprado como el hosting, pero entonces pues ahí está en WordPress. Ani va a pasar, yo creo que ya puede pasar el link al chat y si no yo lo puedo hacer luego. Y ahí pueden descargar. La página no es súper sencilla, entonces en la sección de recursos más tarde les voy a enseñar cómo se ve. Ahí la pueden descargar y es completamente gratuita. Entonces, sí que las estrategias que les voy a mostrar son únicamente para bosque. Las especies que usamos son para bosque lluvioso en Sarapiquí, pero les voy a enseñar, la idea es como hablar un poco de cómo esas mismas estrategias se pueden aplicar en otros sitios si uno cambia las especies, utilizando como los mismos principios. Entonces, bueno, solo como para empezar a repasar y estar todos en la misma página, sino todas tenemos como completamente claro qué es la restauración ecológica. Uno de sus grandes objetivos es recuperar atributos del ecosistema que permitan que este ecosistema que recuperamos sea viable a largo tiempo. Y esos atributos serían la integridad del ecosistema, la salud y la sustentabilidad. Cuando hablamos de la integridad es que las poblaciones y las comunidades de animales, microorganismos, plantas, puedan regresar al sitio, que además estas poblaciones y comunidades puedan estar estables y que puedan brindar servicios ecosistémicos al futuro y que sean sostenibles a través del tiempo, que puedan resistir fenómenos naturales o las mismas dinámicas del ecosistema que estamos intentando recuperar. Si nosotros vemos esto como una familia, que a mí me gusta como hacer esta analogía para que luego no se nos olvide en la práctica cuando lo vamos a hacer, cómo hacerlo. Si pensamos en la integridad, son todos los integrantes de la casa y la casa misma, los que viven ahí, quienes que estemos todos dentro de la casa. Cuando hablamos de salud, es que todos esos integrantes de la casa puedan tener alimento, refugio o los recursos necesarios para que puedan desarrollar, completar esos ciclos de vida. Y la sustentabilidad es que esos recursos existan a lo largo del tiempo para que también se completen los ciclos de vida y eso, que se pueda resistir como a condiciones ambientales que puedan cambiar, que son parte de la misma dinámica del ecosistema y que esas dinámicas se reincorporen a ese sistema que estamos intentando recuperar. Entonces, pues bueno, ¿cómo hacer eso? Entonces, ¿cómo logramos crear un espacio donde las especies puedan vivir y completar ese ciclo de vida manteniéndose saludable y a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, para esto es muy importante elegir esa estrategia de restauración que vamos a implementar. Y para pensar, antes de ir a lo de las estrategias, igual como para estar en la misma página, por si no todos lo sabemos, es importante saber que aunque yo les voy a hablar de estrategias más activas, también pues tenemos la regeneración natural, que es un proceso pues pasivo porque tal vez no hacemos tanto, la cantidad de actividades son menores que aplicamos en el sitio donde estamos trabajando, pero se puede dar en ese caso podemos dejar que se dé la regeneración natural y entonces, por ejemplo, cuando se da un disturbio
como en esta imagen de aquí, alguien cortó árboles, en esta ilustración, perdón, de aquí, alguien cortó los árboles, hubo un huracán por alguna razón, pues hubo un disturbio, vamos a tener la desaparición de una comunidad, de las comunidades que estaban ahí. Entonces va a venir un proceso que es de la sucesión ecológica y que se va a dar a través del tiempo, donde la complejidad del sistema se va a ir aumentando. Entonces vamos a empezar con pastos, tal vez una o dos especies de pastos, va a ser aquello como un charralillo, luego esa complejidad va a ir aumentando, vamos a ver la incorporación de especies herbáceas, tal vez arbustos, y luego pueden llegar otras especies de tallas más altas que pueden ser traídas por dispersores, vamos a tener entonces árboles, tal vez ya especies maderables más grandes, hasta que el sistema es súper complejo y hay distintos grupos de comunidades. Entonces ese sistema va a tender a ser más complejo. Entonces, ese es cuando pensamos en la sucesión ecológica, que es un aliado dentro de la restauración ecológica, pensando en la regeneración natural. Ahora, con esto en mente, cuando pensamos en restauración ecológica, la restauración es un continuo de acciones, no es como solo un día, ir a sembrar árboles, sino es como un continuo de acciones, y como es un continuo, hay que pensar muy bien qué queremos hacer para poder elegir la estrategia correcta, en que sea sostenible en el tiempo, porque si bien queremos que los ecosistemas como tal sean sostenibles, también queremos que las acciones que implementamos sean sostenibles. Entonces, estos son ejemplos de tres procesos distintos que pueden ir de estrategias más pasivas a más activas. En este primero son espacios que simplemente cerramos para que se diera regeneración natural, y cerramos el paso a personas y animales tal vez grandes que puedan afectar la regeneración, el crecimiento de plántulas que llegan ahí, que son traídas por aves, murciélagos al inicio y ya más adelante por otros animales tal vez más grandes. Entonces, esto es bastante pasivo porque nada más cerramos y dejamos que las cosas crezcan y que llegue lo que pueda llegar. Luego, puede haber como procesos intermedios. Esto es un árbol que hemos estado cuidando, no lo sembramos nosotros, llegó a ese sitio y un poco lo que hacemos es cada cierto tiempo ir a clarear, limpiar el pasto que está alrededor y para intentar como recuperar los árboles que están ahí. Entonces, tal vez el trabajo no es tan intensivo, no vamos tan seguido a esa finca a dar mantenimiento, pero es como otra estrategia que podemos aplicar. Y también podemos tener estrategias más activas, que son como ya tenemos un terreno y lo vamos a sembrar completamente. O vamos a hacer otras acciones, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de bosques, pero si hablamos de otros ecosistemas, humedales y etcétera, pues estos pueden cambiar. Entonces, ese conjunto de acciones que vamos a aplicar para cada estrategia que vamos a hacer, van a depender de tres cosas en general como principales. ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes lo queremos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, hace unos años, los autores Hall y Aid hicieron este esquema en el que nosotros nos basamos para cuando tenemos que elegir una estrategia de restauración. Entonces, aquí vamos a ver tres puntos principales: las características del terreno, el objetivo que queremos hacer en ese sitio y los recursos que tenemos. Entonces, ¿por qué esto nos ayuda a responder estas tres preguntas? ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes lo queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Nos ayuda a responder el objetivo. ¿Quiénes lo queremos hacer? Es parte como de estos recursos. ¿Y qué va a tener que ver un poco con las características del terreno y también con esos recursos con los que contamos o no? Entonces, si nos vamos a cada una de esas características, en cada una nos podemos hacer preguntas específicas. Cuando pensamos en las características del terreno, vamos a tener tres puntos principales: la historia, qué ecosistemas han habido aquí en el pasado, qué pasó en este ecosistema, cuál fue el disturbio. No es lo mismo que haya habido un incendio, que haya habido un huracán, o que se hayan cortado todos los árboles, si hubo o no ganado, por ejemplo.
cómo es el contexto del paisaje. Hay bosques alrededor, hay cuerpos de agua, tenemos un déficit de agua en el sitio, no sé, cómo son las características. Porque tener un bosque cerca significa que hay una posible fuente de, 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 de semillas o plántulas que puedan estar llegando y animales dispersores que las traigan. Cuando pensamos en la resiliencia del terreno, las posibilidades para que ese terreno se recupere, inicie la recuperación, esa recuperación avance y prevalezca. Entonces ahí, pues sí, puede que haya una semilla, pero pues tal vez las condiciones del suelo no son las adecuadas, o que llegue una semilla, no se establezca, o que pase en el proceso de establecimiento de esa semilla algún disturbio que no le permita a esa plántula por fin establecerse. Entonces, si nos hacemos esas preguntas, podemos tener una idea de cuáles son las características del terreno. Si pensamos en qué queremos hacer en ese sitio y por qué lo queremos hacer y qué le va a servir, a quién le va a servir ese espacio, va a ser el objetivo. Y esto es muy importante porque muchas veces se establecen procesos de restauración alejados de los deseos de las personas que habitan esos espacios, y entonces las restauraciones no son sostenibles en el tiempo. Entonces vamos a perder la sustentabilidad, que era una de aquellas características que queríamos sostener. Más allá del ecosistema como tal, quienes están administrando este ecosistema, que en este caso pues somos nosotros haciendo un manejo a través de la restauración ecológica. Luego, en recursos, que si tenemos dinero o si tenemos personas voluntarias, hay material vegetal donde si ocupamos incorporar material vegetal, en este caso hablando de bosques, tenemos herramientas, hay personas de la comunidad que nos apoyen, que quieran la restauración. Ha pasado en procesos de restauración que hay un equipo de trabajo que quiere hacer la restauración, pero otro no quiere. Entonces, hay vecinos que no quieren que este proceso pase y pues queman los árboles o los cortan. Son cosas que pueden pasar y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Esas otras dimensiones dentro de la restauración. Entonces yo les voy a mostrar 3 casos, si me da tiempo. Si no me da tiempo, les muestro 2. Pero bueno, el primer caso de estudio, el primer caso que les voy a enseñar, les voy a enseñar el caso y luego cómo lo implementamos a partir de este esquema, y luego entonces cómo elegimos esa estrategia de restauración. Entonces, el primer caso es Tucan Rescue Ranch, que es un centro de rescate animal. Ellos tienen su sitio como principal ubicado en San Isidro de Heredia, pero tienen una finca en Nazaret, en Sarapiquí, que es un sitio de liberación. Entonces, en ese sitio de liberación, ellos tienen algunos animales que están como en las últimas etapas para ser liberados, y tienen un bosque, pero tienen un terreno que es este que está aquí, que es que no tiene, este terreno que está aquí, que no tiene nada de bosque. Esas cositas, esos puntitos verde clarito que se ven ahí son las primeras plantulitas que sembramos. Aquí hay un guarumito. Y entonces, ellos lo que quieren hacer es poder habilitar este espacio para liberar animales, los animales que ya están completamente recuperados, pero además ocupan tener plantas donde puedan, que sean una fuente de alimento para alimentar a los animales que están en recuperación, frutitas para los tucanes, hojas para los perezosos, y etcétera. Entonces, porque resulta que a veces pasa que, por ejemplo, a los perezosos se les da alimento de especies que están como que acostumbran a los perezosos a especies que suelen estar más cerca de las personas, y entonces cuando los liberan, los perezosos van a buscar esas especies y vuelven a caer, vuelven a tener conflictos con las personas. Entonces, algo que ellos han intentado hacer es como buscar especies, tener especies que estén como dentro del bosque, que tal vez no sean especies tan comunes para los humanos, pero que los perezosos puedan comer, para evitar que vayan a llegar
que no se acostumbren a comer esos para que no vuelvan a tener conflicto con los humanos y tengan que volver a ser rescatados. Es algo como que están probando, entonces como que eran parte de estas ideas a tomar en cuenta cuando trabajando con Tucan Rescue Ranch y nosotros estábamos haciendo el proceso de restauración. Entonces, para pensar en este esquema, poniendo a Tucan Rescue Ranch en el contexto de este esquema, bueno, un poco de la historia del terreno, se sabe que hace más de 40 años hubo un bosque y que la finca se compró hace como 25, 30, y esto de que hubo un bosque hace 40 años es por lo que pues comentan las personas y así, entonces eso es como un poco de la información, bueno, hay un poco más de historia detrás del terreno, pero eso es un poquito de esa información. En el contexto está, si bien hay bastantes cultivos alrededor, sí hay algunos parches de bosques que pueden proveer semillas y no sé si vieron, pero en esta foto se ve que, bueno, aquí pasa un río, entonces ese río genera dos cosas. Primero, que una parte del terreno se inunde, que eso es algo importante tener en cuenta, y otra que pues aquí van a pasar animales que pueden depositar, que pueden traer semillas, o también puede haber reproducción vegetativa a través de las especies que están rodeando la finca. En el terreno hubo ganado, ahorita lo que hay es zacate, entonces no sabemos cómo puede estar el banco de semillas. Y entonces y el zacate, pues sí hay partes como muy altas de zacate, pues que no dejan que se regeneren todas las plantas. Sin embargo, en algunas partes donde hay otro tipo de pasto, como que sí crecen las plántulas. Entonces, como esas son un poquito de las características del terreno. Ahora, pensando en el objetivo, como les conté antes, lo que quería este sitio era, lo que quería Tucan Rescue Ranch era recuperar zona boscosa para recuperar el hábitat de esta fauna y poder alimentar además las especies que están en recuperación. Ahora, ¿qué recursos tiene Tucan Rescue Ranch? Bueno, tiene convenios con varias empresas que trabajan por responsabilidad social ambiental. Entonces eso les permite acceder a voluntarios, que eso es muy importante, mano de obra, tiene acceso a donación de árboles, tienen el apoyo técnico de nosotros y tienen algo muy importante, la voluntad para recuperar esa cobertura, no es como que se nos va a cortar en la mitad del proceso y tienen también dinero para mantener el proceso al menos por un año. Entonces ya teniendo todo esto, decidimos que podemos aplicar una estrategia más activa, porque tenemos suficientes recursos para estar interviniendo la finca constantemente. Entonces aquí decidimos hacer restauración activa del hábitat. Vamos a incorporar especies vegetales que creen condiciones donde viva, crezca y se alimente y se reproduzca las especies o las comunidades que vayan ahí. Si pensamos en aquellas tres características que queríamos recuperar de los ecosistemas, vamos a tener que podemos recuperar la integridad a partir de incorporar las plantas que forman esas comunidades de plantas de Sarapiquí. Especies rescatadas van a formar parte de la integridad de ese ecosistema también porque eran especies que ya vivían ahí, o sea, son especies del sitio, más todas las especies que se puedan reclutar en el proceso. Sabemos que las plantas que incorporemos pueden proveer alimento y refugio para la fauna, pueden mejorar el suelo para recuperar los microorganismos, que también es importante. A veces no pensamos tanto en el suelo, en la calidad del suelo, en todo, sí, en todas las comunidades de microorganismos que viven ahí. Y además, al crear como microclimas, las plantas que crezcan van a favorecer el establecimiento de nuevas plántulas. Luego, cuando pensamos en sustentabilidad, pues el bosque, pensamos que haciendo los arreglos de plantación que tenemos, vamos a tener la capacidad de que el bosque siga regenerándose solo después de las primeras intervenciones y que pueda continuar con sus procesos como polinización, dispersión, reciclaje de nutrientes y que pueda resistir algún otro evento climatológico o otro que se pueda dar. Entonces, algo
cuando pensamos en las actividades que aplicamos acá, pues una selección de especies, pues bien minuciosa, la siembra y luego el mantenimiento. Entonces, porque es muy bonito, esta es una especie que es una de las especies de mayor importancia para las personas en Sarapiquí, que es el Lecitis ampla o el jícaro de montaña. Y bueno, es una especie que sí, a la gente le gusta mucho, es súper difícil de germinar, es poco aplicada como en estos sistemas, pero sí puede ser bien exitosa porque, bueno, yo me puse aquí como de referencia para que puedan ver lo que creció esto fue 5 meses de crecimiento de la planta, cuidándola y dándole amorcito. Pero bueno, como que es muy bonito cuando uno va y ve que las especies crecen y que bueno, ya pasaron, ya son más altas que yo, pero para que un árbol crezca así requiere mucho cuidado, particularmente árboles como estos, que son como de crecimiento lento, y en las condiciones de este terreno donde tenemos acates o pastos que pueden sí, pues, amenazar el crecimiento o competir con las especies que vamos a poner ahí. Porque muchas veces pensamos que cuando vamos a sembrar, vamos con camisa blanca y sembramos un arbolito y se ve muy bonito, eso es súper bueno para las fotos, pero la realidad es que eso es lo que hacemos en los procesos de restauración ecológica, cortar zacate. Eso es lo que pasamos haciendo muchas veces, porque es lo que permite que las especies finalmente se establezcan ahí. Entonces, ese mantenimiento a los árboles muchas veces no se toma en cuenta y eso es muy importante que lo recordemos. Para este sitio escogimos muchas especies porque queríamos poner a prueba un arreglo de plantación con muchas especies y las dividimos como en 4 estratos. Incluimos palmas, incluimos especies de menor tamaño como arbustos o que no crecieran, árboles que no son tan grandes como de 12 metros para abajo, pero que son muy buenos para aves, que son dispersoras y que además tienen muchos frutitos que les sirven, por ejemplo, a los tucanes, como la primera que tenemos aquí, Ardisia negropuntacta, los tucanes la aman, que es una de las especies que más reincorpora el centro de rescate. Luego incluimos un segundo grupo que son especies de talla grande, árboles grandes, y que tienen como distintos tiempos de crecimiento. Y lo último que incluimos fueron especies emergentes, estas especies que sobresalen del dosel, que son muy grandes, porque con esto algo que queríamos hacer es recuperar. Si queremos recuperar hábitat, algo que pasa es que vamos a ocupar que el sistema sea complejo, recuperar estructura en el ecosistema. Entonces, la elección de las especies más el arreglo de plantación que probamos aquí, pues ha sido bastante efectivo. No hemos como logrado como hacer muchas comparaciones o réplicas porque pues no tenemos suficientes recursos, pero sí hemos visto que es un sistema exitoso y que nos ayuda a recuperar tal vez más rápido la complejidad. Entonces, en lugar de implementar filas, lo que hicimos fue como un arreglo en espiral que se vería como algo así si uno lo ve desde arriba. Y todas las especies están ubicadas como a distintas distancias. Hay una mínima distancia pensando en lo grande que puede ser la especie, como sí, una mínima y una máxima, pero todas están ubicadas distinto, como porque intentábamos buscar recuperar como esa estructura que vemos en el dosel, que no son filas y árboles todos del mismo tamaño, ni todos son solo árboles de una talla y no todos son especies maderables, ¿verdad? Digo, sí, no todos son como árboles, también tenemos palmas, podemos discutir luego si un árbol es una palma, pero bueno, entonces intentamos incorporar esto para poder recuperar un poco esa complejidad que queríamos, que también
forma parte del hábitat en donde puedan vivir estas especies, que los perezosos se puedan mover a través del dosel, que se puedan mover especies como los tucanes y entre otras especies que son las más frecuentes que llegan a estos sitios, a este sitio de restauración, de recuperación. Luego, ¿cuáles especies utilizamos? En la guía nosotros pusimos que este ejemplo de estas 3 especies que utilizamos ahí, pusimos una palma, que fue Chrysophylla whisky, pusimos una miconia, que son increíbles las miconias en cualquier lugar del país para animalitos y son hermosas también y proveen un alimento constante a través del año, y Carapa nicaragüensis, que es una especie muy alta, de gran tamaño y muy bonita también. Entonces, estas son las especies, algunos ejemplos de las especies que utilizamos en esa finca para hacer este modelo de plantación con restauración activa del hábitat. Pero bueno, si estamos en otros lugares del país, podríamos usar otras especies. Por ejemplo, si nos vamos al Valle Central, podríamos utilizar pacayas, que es la Pamadorea costarricana o costarricenses, costarricana creo que es, la conastegia, que es también una melastomatácea, la podríamos incluir ahí. Puse una ocotea, que aunque a veces son difíciles, em, en un trabajo que hice con un compañero revisando especies de potencial para restauración en el Valle Central, sí encontramos como bastantes como germinando debajo de las ocoteas, entonces creemos que puede ser como de esas especies de las que uno puede ir a extraer plántulas para sembrarlas. Ocupan tal vez bastante cuidado, pero bueno, todas las especies ocupan cuidado. Si vamos a Guanacaste, podríamos tener como Bactris o Acrocomia, ¿verdad? Que son plantas muy utilizadas aquí, el biscoyol y el coyol, para que las personas las usan además culturalmente. Tenemos Virsionimia, que también la utilizan las personas, que es el Nancy, y los animales les encantan. Entonces son otra vez esas especies que tienen alimento por bastante tiempo y a que a todo el mundo, a toda la fauna le gustan. Y, por ejemplo, podríamos utilizar Enterolobium. Si nos vamos más al sur, podríamos utilizar otra Camadorea allá, otra Miconia y otra Ocotea. Entonces, como este mismo arreglo de plantación lo podríamos llevar a otras especies del Valle Central, a otros sitios de Costa Rica, utilizando otras especies. Ahora, vamos a ir al segundo caso, y bueno, ya que ahorita voy a ir un poquito más rápido, y bueno, creo que luego podemos atender preguntas si tienen sobre los arreglos de plantación y eso. En Brisas del Norte, que es el caso número 2, esto es una finca que tiene una partecita con bosque, pero está muy chiquita, entonces el señor quiere recuperar bosque, y tiene una parte muy grande con pastizal porque pues él tiene ganado. Entonces, esta persona quiere mantener su ganado porque es su fuente de alimentación, pero también quiere favorecer un emprendimiento turístico que está empezando y que ya es bastante exitoso y tiene bastante potencial. Si la quieren visitar, Brisas del Norte en la Virgen de Sarapiquí es hermosa, está muy cerca de la entrada del Parque Nacional Braulio Carrillo, en el sector El Ceibo. Y eso también es importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esta persona lo que quiere es hacer esto. Entonces, pues con base a esto trabajamos. Si vamos otra vez como a este esquema que les había mostrado antes, esta finca la tiene este propietario hace más de 45 años, y las áreas de bosque que se perdieron, se cree que se perdieron hace como 60 años. Y como lo que les decía del Braulio Carrillo, es que como está muy cerca el sector El Ceibo, sabemos que hay un bosque protegido viejo, como en muy buenas condiciones, muy cerca. Entonces eso puede facilitar la dispersión y la visita de animales, ¿verdad? Además, bueno, pues ha tenido ganado en muchas partes, pero hay muchas partes como que al ganado no le gusta ir, entonces hay partes como que casi no se visitan,
pero que esta persona ha visto que pueden ser buenas para ver ranitas, para encontrar ranas, como que hay lugares que se inundan un poquito y así. Entonces, el objetivo de esta persona es aprovechar esos áreas donde casi no va el ganado para utilizarlas en este proceso de turismo, en este emprendimiento que él tiene de turismo y mantener la producción agropecuaria, de ganadera que él tiene. Y bueno, los recursos, tiene acceso a donación de árboles, tiene el apoyo de nosotros y quiere recuperar la finca, la cobertura vegetal, que esto es muy importante, tiene esta voluntad de recuperar la cobertura y puede ayudar a mantener cercas vivas, las cercas que pongamos, o sea, puede ayudar a mantener árboles, pero no tantos, esa es la cosa. Entonces, con ellos, lo que decimos hacer es una estrategia que es una combinación de activo y pasivo. Entonces, la pusimos en el medio y a esta le llamamos conexión del paisaje productivo, porque va a tener beneficios para producciones, para producción, en este caso de ganado, y también vamos a poder brindar alimento y refugio para animales que se desplazan y en algunos fragmentos chiquitos otra fauna que pueda vivir ahí. Entonces, si pensamos en aquellas tres características, aquí lo que establecimos son cercas vivas. Entonces, pensamos que si ponemos cercas vivas, o sea, pueden haber especies que pasen y que utilicen el paisaje como de forma de paso, pero también con esta persona decidimos cerrar algunos espacios para que estos sean para regeneración natural y que formen, que el bosque se recupere solo y que ahí se recupere pues el hábitat necesario para que otras especies puedan habitar en esos parchecitos pequeños dentro de la finca. Y entonces estos corredores de cercas vivas van a proveer alimento, refugio para las aves cuando van pasando, y las áreas de regeneración natural van a ser espacios como ya más permanentes donde incluso algunas especies pueden desarrollarse completamente ahí. Y pues esta conectividad que va a tener con áreas protegidas como el Parque Barbilla y el Parque Braulio Carrillo en el sector El Ceibo, pueden permitir también que se mantengan procesos como polinización y dispersión porque los animales van pasando. Entonces, lo que hicimos, las actividades ahí fue cercas vivas y aislar parches para regeneración pasiva y cercas vivas. Entonces, estas son como algunas de las cercas que marcamos y este es un área que cerramos para que se diera regeneración natural en esta parte. Y entonces, algunas de las especies que aplicamos acá, que sembramos aquí en las cercas, fueron Erythrina cocleata, Paquira quinata y Gliricidia sepium. Algo importante es que en las partes, esta persona ha aislado como por sí sola algunos parches para regeneración natural desde hace un tiempo y son esas áreas inundables y ha visto como la llegada de muchos anfibios, como sí, muchas ranitas y así. Y entonces, bueno, es toda una familia y es la verdad muy bonito visitar esta finca porque pues desde que nosotros empezamos a ir, las hijas que eran como las más jóvenes, como niñas, nos llevaban y nos hacían el tour por la finca y le explican a uno todo sobre las ranas, ellas saben todo sobre las ranas y sus ciclos de vida y todo. Entonces, es un emprendimiento familiar que puede como vivir de ambas cosas, tanto del turismo, porque además es un sitio hermoso donde uno puede llegar y quedarse, ellos tienen algunas instalaciones para que uno se pueda quedar, tiene una vista preciosa como a las partes ya más bajas de Zapiquí y tienen como esta parte, además como los parches de bosque que se pueden visitar, esa catarata que les enseñé al inicio, que son como atractivos turísticos bien importantes,
pueden mantener como la producción ganadera, que pues también es importante para su sostén económico, mientras que mantienen un paisaje que además beneficia o sea, sí, como pueden aplicar estas acciones que benefician a todo el paisaje, proveyendo como alimento y refugio para especies que van de paso e incorporando especies que tal vez se habían quitado de ahí pues cuando se talaron cuando se taló el bosque hace más de 60 años. Si pensamos en otras especies que podríamos aplicar en otros sitios del país, en el Valle Central podríamos buscar otra eritrina como poepigiana, podríamos usar Spondias purpúrea, podríamos usar cordia, en Guanacaste podríamos usar bursera, cedrela, paquira quinata, que es como la paquira que tenemos en el bosque seco, y si nos vamos a San Vito podemos usar inga, que a todo el mundo le gustan las guavas, cordia también y alnos. En casi todos estos sitios se puede usar gliricidia porque gliricidia es una especie que está muy distribuida, entonces no la puse para que no se repitiera tanto, pero también es una especie que se puede utilizar en muchos sitios. Y bueno, el tercer y último caso es cómo podemos hacer aportes desde nuestros hogares. Entonces, aquí les voy a dar el ejemplo de la Casa de la Cultura de Sarapiquí, donde establecimos un jardín para colibríes. Entonces, la Casa de la Cultura se inició a trabajar aquí en un espacio que pertenece a la OET, y a través de un convenio se estableció la Casa de la Cultura en lo que antes, hace un tiempo, fue la estación de bomberos. Y resulta que pues este espacio no se había trabajado mucho, estaba ahí medio solito, y quisimos como hacer asociados con la Asociación Siempre Verde, que es quien gestiona la Casa de la Cultura, quisimos como agregar el componente ambiental como parte de la cultura sarapiqueña. Entonces, aquí, pues lo que teníamos cuando pensamos en el contexto de ese terreno es que pues hay un pasto que tiene más de 45 años de estar ahí. Ese bosque lo cortaron hace mucho más de 45 años. Sí hay parches de bosques que pueden hacer que lleguen algunos animales a visitar. Y pues el banco de semillas tal vez no esté presente porque hace mucho se retiró la vegetación de ahí. Pero bueno, aunque hay bosques cercanos, puede que sí haya como cierta posibilidad de tener lluvia de semillas. Y resulta que lo que querían las personas de Siempre Verde era un jardín para colibríes. Entonces nosotros lo vimos como una oportunidad para promover la conexión de bosques a parches en las zonas urbanizadas de Sarapiquí, aunque Sarapiquí en general es como una zona rural, sí tiene zonas urbanizadas, y pues tener un espaciecito donde los animales, la fauna pueda descansar cuando va de paso, pues puede ser una ayuda para esos organismos. Estas personas querían que lo enfocáramos en colibríes porque pues era parte de su gusto, y entonces pues ahí hicimos como un mix, buscamos plantas que fueran muy buenas para colibríes, pero también que fueran buenas para otros organismos. En el caso de los recursos, aquí teníamos pues el apoyo técnico de nosotros y de OET para el mantenimiento y pues la asesoría, y pues ellos teníamos todas las plantas, podíamos acceder a todas las plantas, y la administración de la Casa de la Cultura estaba súper anuente a colaborar. Otra vez, eso es importante para que se mantenga la estrategia a través del tiempo. Entonces aquí la estrategia es completamente activa. Eh, Algo muy importante cuando pensamos en restauración ecológica es que entre más se distribuye en el paisaje, más valiosa es, ¿verdad? Porque podemos encontrar esos refugios para que los organismos vayan pasando. También, pues, incrementar esos parches permite el tránsito, ¿verdad? De esas especies. Entonces, pensando en jardines,
y cómo podemos aportar desde los hogares. La idea es que este jardín sea como un modelo en el que la gente pueda replicar o sea, pueda replicarlo en sus propios jardines a través de los ejemplos de las especies que tenemos aquí. Cuando pensamos en integridad, vamos a traer plantas nativas que pueden atraer a otras especies de fauna. Aquí no vamos a buscar recuperar todas las especies porque es probable que en un jardín no podamos meter especies de tallas muy altas porque pueden afectar las construcciones, las casas de la gente, las raíces pueden afectar los suelos de las casas o le cae una rama en el techo y se lleva a la casa. Pero sí vamos a traer algunas plantas nativas que colaboran con la fauna local y con otros organismos. Y estas plantas pueden ser refugio también para que muchas especies puedan subsistir, por ejemplo, polinizador en este caso, aves y bueno, otros animales. Y pues pensamos que una red de jardines nativos puede conectar el paisaje y permitir que muchos procesos como la polinización, como la dispersión, se puedan dar adentro de todo un paisaje. Entonces, esto es como una idea pensándola muy en el contexto del paisaje. Es un parchecito pequeño que en el contexto del paisaje puede ser muy valioso. Entonces, otra vez, aquí gracias al trabajo de muchas personas, así se veía en 2022, cuando empezamos a plantar, no había absolutamente nada. Y pues ahora es un espacio súper grande, o sea, esto es debajo del jardín, ustedes ven la cantidad de sombra que hay. Es un espacio además didáctico, donde podemos hacer caminatas, hacemos caminatas con las personas para que vayan y las visiten y vean cuáles plantas pueden usar en sus jardines. Y es interesante porque las personas van y, por ejemplo, este árbol que está en la foto del medio, que es un coralillo o Amelia Patens, pues, o sea, cuando la gente lo ve y ve lo bonito que es el árbol y que siempre llegan los colibríes, aunque es un árbol que está en cualquier lugar del país, yo lo he encontrado desde Monteverde hasta aquí Guanacaste, hasta Zarapiquí, en cualquier lugar está. Y algo interesante es que cuando la gente ve que es un árbol como bonito, no sé, 6 metros, 7 metros, que da cierta sombra, que atrae a los colibríes y a otras aves. Se sorprende mucho porque tal vez no lo conocían y es un árbol que pueden tener al lado de su casa, no tiene como raíces molestas que le vayan a afectar y entonces ya la gente lo quiere y dice, ah, bueno, sí, ya puedo tener un árbol cerca de la casa o cerca de la ventana donde yo pueda ver aves que lleguen a visitar. También nos pasa eso con las miconias. Y también con las platanillas, porque a veces hay platanillas que son muy grandes, como una muy común usada de ese lado del paraíso porque es pequeña y muy manejable, y a veces la gente no sabe que hay unas opciones así, pero locales, que se podrían usar, ¿verdad? Que no son especies introducidas. Entonces sí que ha servido como un espacio súper importante para la educación ambiental y que la idea es que pueda ser eso como replicado por las personas. Y bueno, las especies que utilizamos fueron, estas son 3 de las especies que pusimos en la guía: Heliconia pogonanta, la Miconia longifolia y la Ardisia nigropunctata, que también es buenísima para los tucanes, entonces va a traer un montón de bichos y es una de mis especies favoritas. Si pensamos en qué especies podrían haber en otros sitios, como en el Valle Central, podríamos pensar en Heliconia latispata, tortuosa, que está en varios sitios del país. En Palicureas, Amelia patens está ahí porque está siempre en todo lado. Psicotrias son otras plantas que se pueden usar. Y bueno, para ir cerrando, porque ya me voy quedando sin tiempo, recordar que la restauración es este conjunto de acciones y que siempre es importante preguntarnos qué queremos, quiénes lo queremos y qué podemos, y existen ya marcos de referencia que nos ayudan a poder elegir qué tan pasiva o qué tan activa va a ser esa estrategia que vamos a incorporar, siendo muy realistas y con los pies bien en el suelo para poder elegir la estrategia que se puede hacer
muy importante dentro del contexto de la comunidad donde se va a aplicar la estrategia. Y pensando en ese contexto de la comunidad, eso es algo muy importante, siempre pensar en el mantenimiento y en el monitoreo participativo, porque podemos entender cómo o sea, el avance del proceso, pero también nos compromete con los actores con los que estamos trabajando. Si nosotros, bueno, yo soy de Sarapiquí, entonces yo estoy comprometida con mi comunidad, pero si somos de otros sitios, es importante demostrarle a esas personas que estamos comprometidos a trabajar ahí, y el mantenimiento y el monitoreo es una forma de hacerlo, y escuchar a las personas que están ahí es parte de este proceso también de mantenimiento y monitoreo, escuchar las observaciones de cosas que han visto, de lo que pasa después de que incorporamos las acciones. Y bueno, esta guía que tiene estas 3 estrategias y las especies que les enseñé está disponible gratuitamente en nuestra página web. Si ustedes, la página, como les decía, es súper sencilla y tiene como solo 2 secciones: quiénes somos y recursos guarumeros. Y ahí en recursos guarumeros la primera que sale es este manual técnico, y entonces ahí pueden acceder a él. Y pues si quisieran contactarnos, aquí está mi correo, también nos pueden contactar a través de redes sociales, y pues muchas gracias por su atención. Espero haber compartido algo útil con ustedes. Excelente, Ale. Muchas gracias. Veo que tal vez vamos a ver si tenemos algunas consultas, pero sí, si quieren escribir alguna consulta en el chat o si quieren encender su cámara y hacerle alguna consulta a Alejandra, sean bienvenidos, por favor. Igualmente, si se quieren presentar y contarnos un poco de su organización, también nos encantaría escucharles. Hay una pregunta de Pablo que me parece muy importante. Estoy viendo, sí. Sí, ¿está bien si la contesto? Sí, dale, por favor, Ale. Ok, bueno, Pablo pregunta que cuál es el tiempo en el que planeamos darle seguimiento a cada proyecto, tomando en cuenta la capacidad operativa de la organización. Eso es una pregunta súper importante. ¿Y cuáles indicadores se utilizan para el avance de la restauración en términos de datos? Otra cosa súper importante, en la que podemos pasar horas hablando. Con respecto a la primera pregunta, la capacidad operativa, nosotros, bueno, trabajamos por fondos. Entonces, nosotros empezamos el establecimiento de las restauraciones cuando sabíamos que teníamos garantizado el segundo fondo, que era el del monitoreo. Entonces, sembramos o aplicamos, no sé, hicimos las cercas vivas, pusimos el jardín, y bueno, trabajamos en más fincas, pero esos son solo 3 ejemplos. Y cuando hicimos eso, sabíamos que teníamos 1 año y medio para darle mantenimiento a este sitio, a los sitios en los que hicimos las distintas acciones que hicimos. Que porque pues somos muy ahorradoras, los logramos extender a 2 años. Entonces eso fue una cosa que hicimos, les dimos 2 años, pero con ellos nos comprometimos a 1 año y medio. Entonces, nosotros fuimos muy claros con las personas con las que trabajamos y les dijimos, bueno, vean, nosotros podemos ayudar en el establecimiento y podemos darle 1 año y medio, porque para eso es para lo que tenemos plata. ¿Por qué pensamos en 1 año y medio? Bueno, otra vez, eso es en el contexto de un bosque lluvioso que crece muy rápido. Gracias a la vida, Sarapiquí, las plantas crecen muy rápido, y algo que, pues de otras experiencias en las que hemos colaborado, hemos visto que 1 año y medio es suficiente para cuidar un árbol, que ya después de ahí alcanzan una altura suficiente para seguir solas. Si hablamos de plantas herbáceas o de menor tamaño, pues es un poco menos, pero entonces por eso establecimos 1 año y medio. Y, por ejemplo, una de las razones por las que logramos extender es porque con ellos hicimos un trato. Pues bueno, entonces dividámonos el mantenimiento. Entonces yo le doy mantenimiento este mes y usted va el mes que sigue. Y así, entonces extendimos un poquito más el dinero, como pues a nivel económico, pero pues a nivel del fondo sí se terminaba como que teníamos que concluirlo en 2 años, entonces que era el máximo. Entonces así lo hicimos.
Y aunque o sea, todavía seguimos en contacto con estas fincas, pero esas intervenciones que establecimos ya siguen por sí solas. En el caso de Brisas del Norte, esta es una persona que fue otra de las razones para elegir esa estrategia. Esta persona puede hacerse a cargo de darle mantenimiento y de cuidar las cercas porque ya sabe. ¿En qué ocupaba ayuda? Bueno, pues en llevar mano de obra que les ayuden a sembrar. Entonces, pues ahí conseguimos un montón de voluntarios, en ayudar a comprar los materiales y así. En los indicadores, pues tenemos indicadores, la verdad, bastante básicos porque el monitoreo también lo quisimos establecer de forma participativa, entonces no nos metimos a hacer cosas pues muy complejas de, no sé, como que pueden, cuando pensamos en monitoreo, unos puede ir hasta monitorear ARN y cosas así, pero entonces cuestiones básicas como el crecimiento de los árboles, diámetro y altura. Eh, yo pues hice como que logré conseguir financiamiento para hacer una investigación, entonces monitoreé algunas otras cosas extra fisiológicas y así, como parte de un proyecto de investigación que hice, pero eso fue como un adicional, pero en general en todas las fincas monitoreamos la altura, eh, el diámetro, la salud, que entonces en eso vemos si hay presencia o no como de hongos que puedan aparecer en las hojas. Monitoreamos aves, entonces establecimos transectos para hacer visitas cada cierto tiempo y insectos. Entonces esa pues es un poco de ir con una mallita, igual en los transectos y ver cómo han cambiado la población de insectos con el tiempo. Una finca logró poner cámaras trampa, que pues eso fue muy bien, pero solo se puede hacer con una finca porque ellos sí tenían recursos para eso. Em, y pues sí, esos son como los datos de monitoreo que tenemos, que también los elegimos porque están dentro de los intereses de los propietarios, como que les gustan las aves, entonces ellos quieren participar del monitoreo de aves. Les gustan los insectos, entonces quieren participar del monitoreo de insectos. Esa fue otra razón para escoger esos indicadores. Gracias, Ale. Creo que la siguiente pregunta es cómo obtuvieron las plantas de siembra y que si hay viveros de especies nativas en Costa Rica. Sí, hay muy pocos. Hace una investigación que vi que se realizó, que realizó en la UCR, lamentablemente no me acuerdo el nombre de la autora, pero ella buscó la cantidad de viveros en Costa Rica y cuántos tenían especies nativas, y la cantidad de especies nativas era como un 3% en viveros comerciales, así una locura. Entonces eso es muy importante. Algo que hicimos antes de empezar a sembrar fue, nosotros tenemos un vivero, ahí en donde está la Casa de la Cultura tenemos nuestro vivero y sacamos solo las plántulas que podemos sembrar y sembramos solo las que podemos cuidar. Eso es algo muy importante. Entonces de ahí sacamos unas, el vivero de OET de Pronativas nos donó algunas plantas porque no teníamos todas las especies solo nosotros, pero antes de eso habíamos creado una red de restauración, una red de viveros. Bueno, le llamamos Red de Restauración Ecológica de la Zona Norte, y entonces nos juntamos con otras organizaciones que tienen viveros y de ahí nos compartíamos plántulas entre nosotros que tal vez no teníamos para diversificar la cantidad de especies. Muchos de los viveros de plantas nativas en Costa Rica los tienen ONGs. Más allá de viveros públicos, hay muy pocas disponibilidad de especies nativas. Ok, perfecto. Ale. Yo conozco un vivero forestal en Sarapiquí que se llama Vivero ERPA, creo. Ellos suelen tener muchas especies forestales importantes y van rotando todo el tiempo. Entonces es tuanis porque uno puede conseguir una gran variedad. Lastimosamente no tienen una lista porque tienen un volumen tan grande. Creo que ellos también trabajan con Green Wolf. Entonces sí, todo el tiempo están cambiando, hay que pasar ahí a ver, pero tienen un número de WhatsApp y contestan todo el tiempo.
Les voy a poner Sí, aquí el link en el chat por si acaso, no sé si están en la zona, pero bueno, es uno de los que conozco ahí en Sarapiquí. sí, ERPA es un gran vivero. Ujú. Ujú. Ok, tenemos algunas otras consultas. Elizabeth pregunta que en estos casos de restauración, ¿qué actividades de monitoreo se han realizado? Creo que esa pregunta ya también se respondió un poco, ¿verdad? Y lo que, si los dueños hacen el monitoreo, o sea, las bitácoras y la toma de datos, creo que respondiste un poco al respecto de eso. También sobre el interés, ¿verdad? Propio de cada promotor de los proyectos que mencionaste. Tenemos a Fran, que nos dice que es de San Carlos y que trabaja con un colectivo comunitario que se llama Más Flora, que ellos también quieren promover la creación y el mantenimiento de jardines para lograr conectar parches de bosque, y que un reto que tienen es como que involucrar a las personas de la comunidad, y como han hecho ustedes en Guarumo, para justamente, ¿verdad? Eh, Lograr que las comunidades donde trabajan se involucren en los proyectos. Ujú. Eso es una gran pregunta y es uno de los grandes trabajos para poder lograr esa resiliencia del proyecto y que esa sustentabilidad de los proyectos. Mucho es ir a tomar café con la gente, lo cual es muy bueno. Sí, vamos a ver, nosotros empezamos haciendo talleres para atraer a personas que estuvieran interesadas en cosas. El primer taller que hicimos fue un taller de jardines nativos que fue tan exitoso que es un taller que repetimos casi todos los años porque a la gente le encanta. Entonces, y por eso también pensamos que el establecer un jardín nativo era como un modelo, era una buena idea, porque ya vimos el interés de las personas por los jardines nativos. Em, entonces, hicimos este taller, hicimos como contactos con algunas personas interesadas, así contactamos algunas fincas. eh, Hay otras organizaciones con las que trabajamos, como la Timbina, Refugio La Verde, que también tenían otros contactos, y así fue, ha sido como casi conocer finca por finca, hablar como con todas las personas, llamarlos, a veces alguien nos dice como, ay, yo conozco un señor que quiere sembrar en la finca. Entonces, nosotros vamos ahí con toda la vergüenza del mundo, decirle, señor, ¿usted quiere sembrar en su finca? Y como si le interesa, pues que vaya a los talleres, y ya cuando la gente como que se siente más en confianza con nosotros, ya ofrece como sus fincas también. Eso es algo que ha pasado. El boca en boca ayuda mucho y ayuda cuando uno está comprometido con las personas. Entonces, eh, si alguien sabe que usted le ayuda a alguien en la finca y que usted le ayuda a cuidar la finca el tiempo necesario y no los dejó solos, esa persona le va a decir a otra persona. Así, eso ha ayudado como mucho también. Nosotras en Guarumo hemos implementado muchas estrategias que vienen como desde las ciencias sociales para generar vínculos con las comunidades. Mucho es a veces como tomarse el tiempo de ir a hacer consultas, de preguntarle a la gente qué quiere, a veces de ir casa por casa, de saber cuáles son los canales de comunicación, que si la gente usa WhatsApp, que si usa Facebook, que qué les gusta, que no. Y creo que depende un poco de cada comunidad. Y quiero decir como que Sarapiquí ha sido como un caso exitoso que hemos tenido, pero sí nos pasó en una comunidad donde estuvimos intentando ayudar a otra organización también en el proceso de restauración y de vinculación con la comunidad, y fue muy difícil y no lo logramos. Al punto que ese fue uno de los ejemplos que les dije, donde se hizo una siembra y las personas de la comunidad quemaron los árboles porque no querían la restauración. Eh, y entonces sí, esas son cosas que pueden pasar. No siempre todo sale tan bien. eh, y bueno, si yo les enseñé lo bonito, podemos hablar del feo también. Pero sí toma mucho hablar con cada persona, sí hay que tomarse el tiempo como para tener una interacción genuina con las personas con las que uno quiere trabajar. Excelente, Ale, muchas gracias. Creo que Rebeca tenía una consulta. Podemos dar un minutito, unos 2 minutitos más.
El comentario es que si están buscando viveros de árboles nativos en la zona sur, que por lo menos para esta parte del país tenemos una lista, hay como 5 ONGs que tienen viveros, muchas veces donan árboles y tienen hasta 80 especies nativas, entonces pues nos pueden escribir en el CTRS para conseguir la lista. Perfecto, perfecto. Y creo que tenemos una consulta más. Kimberly tiene la mano alzada. Por favor, compártanos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación y por toda la información compartida. Yo tenía dos preguntas con lo del arreglo de plantación en espiral, que me pareció interesante esa forma de hacer la plantación. Entonces, si nos podrías hablar un poquito más de eso. Y también en el caso del pasto, que es tan invasivo y agresivo, ¿verdad? En ese caso, ¿ustedes hacen el control solamente manual o utilizan alguna otra técnica para poder, bueno, debilitarlo, ¿verdad? Y demás, para poder acelerar un poco el proceso. Y si ustedes han pensado ¿verdad? O en utilizar esto de los herbicidas en dosis mínimas, por lo menos para debilitarlo, ¿verdad? Algo de una forma más sostenible, digamos. Pero si o del todo no utilizan ningún químico, ¿qué piensan al respecto de esto? Y sería como eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Una gran pregunta, dos grandes preguntas. Bueno, la primera es que para ese arreglo de plantación, pues observamos mucho el bosque, como bosques viejos en Sarapiquí, intentamos ver como qué estratos hay, como cómo es esa estructura, esto como que es un bosque que tiene una gran presencia de palmas y que muchas veces en los procesos de reforestación y restauración no vemos las palmas, entonces hay que esperar mucho tiempo a que lleguen. Em, entonces, bueno, eso es una parte esencial. Lo otro es que no todos los árboles son del mismo tamaño. Tal vez en un bosque viejo, pues encontramos muchos árboles grandes, pero bueno, hay un sotobosque. Entonces, ¿qué especies podemos poner ahí? Em, y ahí como pensar como en ese estrato un poquito más de sotobosque para incorporar esas especies y también ahí en esas especies que eran como pensando como en esos todos que son especies que crecen más rápido, como miconias, como la ardicia, palicureas, entonces son especies que tal vez van a crecer un poquito más rápido, que van a tener frutos disponibles para las especies, para que puedan alimentar a las especies del centro que todavía están en recuperación y que cuando salgan, ahí van a estar esas, ¿verdad? Para que coman cuando los liberen. Eh, luego pensamos en el siguiente estrato, que era ya como como ya la parte más alta del dosel, y entonces ahí escogimos otros árboles, intentamos meter la mayor variedad de especies que podíamos, y el último estrato que pensamos son especies emergentes, esas especies que ya se salen un poquito del dosel y que son más grandes. Eh, intentamos hacer una distribución de esas especies sabiendo que hay unas que se van a morir antes. Entonces, por ejemplo, logramos meter guarumos cuando encontramos una plantulita de guarumo, la recolectábamos y la llevábamos ahí para plantarla, porque les gustan los perezosos, crecen rápido y permiten atraer otras especies también para su alimentación y etcétera. Entonces, pues sí, pues como más o menos así fue el proceso de selección, pensando en los estratos y observando muy bien ese bosque. Em, sí, y para eso nos ayudó mucho como toda la información que hay del bosque en la OET. Y para la última pregunta, ahorita lo que hemos hecho es todo manual. Tenemos en una finca donde tenemos el zacate más grande y más agresivo, que es este que le llaman zacate elefante, sí intentamos poner cartones y luego plástico, como intentar sarán, como distintas formas en las que podamos matar el zacate. Uy, porque sí es mucho trabajo. Pensamos en el herbicida, pero pues sí es una discusión que dentro del equipo nos genera como cierta incomodidad, entonces todavía no hemos establecido nada ahí y todavía seguimos lidiando con esa finca. Así que hemos logrado que crezcan varios árboles,
que sobresalgan y que vayan como quitando el pasto, pero ya han sido 4 años de trabajo en esa finca y todavía estamos peleando con ese zacate. Entonces, pues ahí estamos un poco trabajando con eso, pero, Sí, bueno, Pablo tiene creo un que tenemos comentario. un comentario que se pueden utilizar Ujú, los residuos de podas y cortes de zacate sobre parches de pasto que van creciendo y ayuda a disminuir bastante. Yo iba a comentar lo mismo en mi sí, experiencia, o sea, siempre va a depender de la extensión, pero yo en experiencia propia he utilizado madera ramial fragmentada, o sea, mulch, alrededor de los lugares de siembra y ha sido muy útil. También a veces antes de poner el mulch utilizamos cartones. Obviamente esto depende de la extensión y creo que Rebeca tiene una experiencia también muy interesante con uso de residuos agriculturales como brosa de café o cáscaras de naranja que se han utilizado para que se terminen de compostar en el sitio, o sea, se aplican frescas, se espera que se composte y eso ayuda a matar los pastos o a por lo menos hacerlos más lentos para dar chance a poder hacer una siembra más eficiente. No sé si Rebeca nos quiere comentar algo, tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Ani. Iba a comentar eso, pero otra cosa que hemos hecho, porque es súper costoso controlar el pasto, es como una de las cosas más difíciles de la restauración, es como utilizar esa tierra para algo más durante el tiempo que está sembrando los árboles. Que, por ejemplo, yo invité a un vecino a sembrar frijoles donde yo estaba sembrando árboles. Él cortó todo el pasto y después de un verano de tener los frijoles ahí, se controló mucho el pasto y eso ayudó como cubrir también los gastos de la restauración. A veces hay ¿verdad? Pensar en diferentes rutas. sí. Sí, Sí, el hay dueño que de la ser finca hizo creativa. eso también. El dueño de la finca hizo eso. Lo prestó para maíz y frijoles y sí, sí redujo un montón la cantidad de Buenísimo. pasto presente. Ujú. Bueno, creo que ya se nos acaba el tiempo. Nada más acabo rápidamente. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y que participaron con nosotros. Ha sido un excelente webinar. Muchas gracias, Ale. Increíble esta técnica y todos los consejos que nos das en la guía. Excelente. Y también a tu colectivo. O sea, un trabajo increíble que han hecho y que siguen haciendo y es muy inspirador. Aquí les dejo nuestro contacto a todos los participantes. Por un lado el CTRS, únanse a nuestro mailing list, así les va a llegar toda la información de nuestros webinars, talleres y demás. Y acá también está en pantalla los contactos de Alejandra, que ella también ya los compartió. Cualquier consulta que tengan, igual siempre nos pueden escribir al CTRS. Y nada más los dejo con nuestros próximos webinars el 27 de agosto y el 23 de septiembre. Randy López el 27 de agosto nos va a hablar sobre lecciones aprendidas haciendo restauración ecológica junto con las comunidades. Él viene de un entorno más de agroforestería y agricultura, entonces también va a ser muy interesante esta perspectiva. Y el 23 de septiembre vamos a tener un webinar con David Rodríguez de Finca Cántaros de la zona sur. Él nos va a hablar un poco sobre cómo utilizar Merlin y eBird también para monitoreo y ciencia comunitaria. Entonces están todos muy bienvenidos. Nuevamente, gracias a Alejandra, gracias a Rebeca y a todos los que estuvieron aquí participando. Es un placer tenerlos.